Hola amigos, nuevamente nos encontramos en este canal de video podcast donde ustedes saben que hablamos de turismo, de discapacidad y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Te digo que la vida le da la oportunidad de conocer cada día gente nueva a uno y pues yo quiero, o me tomé el atrevimiento de invitar a los compañeros que conocí hoy o familiares como dice don Matías del sector de turismo y ADIVA. Entonces los presento. Don Fernando, don Matías, ¿se presenta? Bueno, hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en este espacio de diálogo, que es lo más bonito, el poder compartir y dialogar sobre lo que nos gusta, lo que nos atañe, lo que nos mantiene en movimiento, que es el turismo. Mi nombre es Matías Escudero. Soy profesional en turismo, magíster en ciencias de la comunicación, orientada al turismo. Y bueno, aquí para poder charlar un ratito con ustedes. Gracias. Gracias. Diva. Mi nombre es Diva Andrade, soy administradora turística y hotelera, guía profesional, avistadora de aves con Audubon y amante de la naturaleza. Trabajo en la Reserva Natural Orquídeas del Tolima, que queda aquí en la Comuna 13, y mil gracias por esta invitación y mil gracias por conocerte hoy y por crear estos lazos tan especiales, yo diría que para siempre. Gracias. Yo los invité porque el grupo era bastante numeroso el día de hoy en el ejercicio que estamos haciendo, pero percibí que ellos tenían química. Y sobre eso es que queremos empezar a hablar. Pues de pronto no es tan enfocado en el tema de discapacidad, pero sí muy enfocado en el tema del turismo, ¿sí? Y sobre eso es que quiero que generemos el diálogo, ¿sí? Desde su experiencia, Matías, ¿cuál cree usted que es como la mayor dificultad que hay para realmente hacer una experiencia turística accesible? Wow, pues yo creo que es romper romper los tabús, ¿no?, que hay frente a las limitaciones. Y la primera es que las mismas personas que tienen una discapacidad salgan por llamarlo de alguna manera, el confort de su cotidianidad para atreverse a recorrer espacios distintos. A atreverse a caminar senderos, a deleitarse con los espacios, porque vamos a algo más simple y más elemental, que es turismo, ¿sí? Y turismo es toda dinámica de movilidad, no digo desplazamiento, porque aquí en Colombia hablar de desplazamiento es complejo. Claro, es otra cosa. Es desplazamiento sí. Voluntario, no involuntario. Claro, sí. Entonces, turismo es toda movilidad desde un punto de origen a un punto de destino, donde hay un atractivo o un motivador y donde tenemos siempre tres impactos: el económico, el social y el ambiental. Y si le metemos el componente de la discapacidad, yo creo que ahí ya tenemos un puente que a través del destino, a través de la infraestructura que tiene el destino, los equipamientos e instalaciones, poder permitir que esta persona tenga la dignidad y la disponibilidad de moverse por un espacio, ¿sí? Hacia ese atractivo que motiva la dinámica como tal, ¿no? Desde ese punto de origen. Entonces creo que si vamos nuevamente a la pregunta, me parece que es poder crear esas herramientas que le permitan moverse de una manera simple, de una manera normal a este visitante que pues tiene una complejidad. Mire que lo que dice Matías, amigos, es muy interesante. Yo comparto plenamente lo que él está planteando, que yo creo que
la principal barrera muchas veces está en la misma discapacidad, nosotros, ¿sí? Tras de que es complicado abrir las puertas de los operadores turísticos, ¿sí? Y los que de pronto más por desconocimiento, eso sí lo digo con causa, por desconocimiento, por miedos o por esos tabús que dice Matías, nos bloqueamos y preferimos colocar N cantidad de barreras para no asumir ese riesgo, cuando realmente es una aventura. Diva, desde la experiencia que usted tiene desde la naturaleza, Sí, señor. porque pues, algo que conectó conmigo fue lo sensorial. Sí, señor. Y pues obviamente lo sensorial no es como de pronto estamos acostumbrados que es vista, son todos los sentidos. Sí. ¿Sí? Y ahorita que estamos viniendo para acá hablaba de que lo bacano de trabajar con el tema de discapacidad visual que no tiene que hacerle cerrar los ojos. ¿Sí? Sí. Eso es real. Pero desde la experiencia que tú has vivido y tienes desde allí, de este espacio tan bonito que tienes, ¿cuál cree que sería como esos mecanismos, estrategias para ayudarnos a romper barreras a nosotros mismos y ayudar a eliminar barreras en los operadores turísticos? Yo diría que es convencernos de que no hay ninguna discapacidad en ninguno. Es de sentirnos tan apropiados de ser un ser, que todo eso quede atrás, porque empiezas en la mente de cada ser, ¿sí? Si logramos que todos nos sintamos en el mismo sentido de que de pronto no podemos caminar bien, que entonces todos vamos a hacer lo mismo que el que no camina bien, para que todos sintamos el mismo ejercicio. Por eso digo que cuando activamos el de cerrar los ojos para poder sentir el aroma, o cerremos los ojos y quedémonos en silencio para poder escuchar esa activación de esos otros sentidos que a veces los tenemos pero no los usamos, ¿sí? Porque nosotros miramos y vemos pero no observamos. Cuando detallamos el ejercicio, cuando cerramos los ojos y les digo, escuchen la naturaleza, ¿qué escuchamos? Caminemos despacio porque no vamos a ir con el más ágil, sino vamos a ir con el niño. Y el niño camina muy despacio. Entonces es eso, es ponernos siempre, como de pronto decíamos en el trabajo que estamos haciendo hoy, es ponernos en los zapatos, es ponernos en el cuerpo, es ponernos en el alma. La forma más simple que es el sentir. Y figúrense, chicos, que nosotros no tenemos solo 5 sentidos, tenemos 15 y no los usamos. Entonces, ahí les dejo la tareita, porque esos 15 sentidos están en nosotros y no lo hacemos. O sea, los tenemos allá arrinconados y hay más sentidos. Entonces, usamos solo los básicos, diría yo, pero el resto los tenemos en un cajón. Hay que sacarlos, desempolvarlos y al actuar. Y esa energía que sentiste, porque eso yo lo sentí apenas yo llegué y vi a Matías, al profe Matías, yo wow, sentí como si ya nos conociéramos de antes y sentí como una chispa por dentro, química, muy bonita, como si ya esto hubiera pasado antes y estuviéramos reencontrándonos. Entonces, las diosidencias que le llaman, ¿no? Esas diosidencias de la vida. Sí. Armando, mira, 2 cosas puntuales antes que se me vayan de la cabeza. La primera, reflexionando, rumiando sobre esa idea que proponías como punto de partida en términos de la limitación y el turismo. Es importante también entender que ahí pasa una doble acción. Es romper la cotidianidad tanto del discapacitado como el destino discapacitado, que carece de herramientas para poder adaptarse a ese visitante diferente, ¿verdad? Quiero quedarme con eso porque pues el destino muchas veces es el discapacitado, sí. Porque está con falta de capacidades para atender el llamado de esas personas que
necesitan, precisan y realmente anhelan conocer el espacio de una manera cotidiana como cualquier otro visitante, ¿sí? Eso me había llegado y quería compartirlo con usted. No solo con nosotros, con la audiencia. Claro, con ustedes, Sí, con la audiencia. Pues me parece vital el entender esto. Y frente al tema de los sentidos, Diva, yo te hago una pregunta. ¿Será que necesitamos, bueno, y también Armando, y también pueden dejarlo en los comentarios, ¿por qué no? Pero me llega esa pregunta de ¿será que necesitamos bloquear un sentido para despertar el resto? ¿O cuál es la mejor forma para poder hacer un goce de todos los sentidos que tenemos? Más obviamente cuando no es del plano cotidiano que estamos hablando, sino de un destino turístico, ¿sí? Que básicamente puede ser incluso el mismo espacio, el mismo entorno que habitamos, pero salir de esa cotidianidad de nuestros entornos para verlo, mirarlo con otros ojos, sentirlo con otro tacto, ¿sí? Caminarlo con otros pasos. Yo diría que no es, ¿cuál fue la palabra que dijiste? ¿Bloquearlo? Sí. No, yo diría que de pronto como cuando uno sube el volumen del radio al máximo, que nos causa como si se nos fuera a salir el corazón cuando vamos a discoteca, ¿no? Que eso siente uno retumbar. Yo diría que bajar el nivel para que el otro sentido que necesitamos que se active un poco más esté afuera y capte, porque es que de verdad a nosotros nos enseñaron a andar por la naturaleza y andar a nuestro ritmo, y a veces ese ritmo es tan violento que se nos olvida sentir, se nos olvida que no al llegar al turismo y al llegar al otro ser, porque es que vamos a hacer es un encuentro con seres vivos, porque todos son seres vivos, entonces todo lo que hay son seres vivos. Es armonizarnos con el entorno. Es armar una sincronía como si fuéramos a tocar una banda, y entonces es al estar activo y al estar en los lugares naturales, se activa todo esto y ya quieres volver, quieres ir, quieres conocer, se abre el espectro y como muchas personas que van a la reserva natural ya me dicen, es que estamos aprendiendo y es gente adulta, y uno dice, no, es que lo tenemos todo, pero a veces se nos olvida que somos esto primero, que somos un ser vivo primero para activarnos con todo, y somos solo seres humanos que nos dedicamos a estudiar y a conseguir un poco de cosas que no son en sí necesarias para poder estar bien y poder activarnos, ¿sí? Entonces es eso. O sea, no necesitamos bloquearlo, sino necesitamos armonizarnos, sí, para poder activar, claro, la esencia de los sentidos. sí, y que lo tenemos todo, y pues los que podemos ver, pues esa energía que sale por nuestros ojos es la que hace que nos conectemos, ¿sí? Pero si no tenemos esa energía, nuestra palabra es una forma de enlazar a las personas. Me pasó, perdón que hable tanto, me pasó con una extranjera que llegó al Orquidiario, y el novio colombiano había ido ya como unas 6 o 7 veces al Orquidiario, pero esa vez trajo a la novia que vivía con ella 10 años allá en Alemania, se la trajo exclusivamente al Orquidiario. Y entonces empezamos el recorrido del Orquidiario, y en una parte él le dijo en alemán que si no me entendía, que él le explicaba a ella en alemán. Y ella le dijo en alemán a él que cuando yo hablaba la hacía erizar sin tocarla. Entonces eso, yo digo, no sé, es como la palabra, ¿no? O sea, es Conexión. una conexión muy fuerte sin haber visto a esa persona
nunca lograr que se encuentre y yo sea el lazo de la naturaleza y el ser humano. Y la conciencia del territorio. Exacto, es eso, ¿no? Bueno, amigos, ustedes saben que desde la Agencia de Turismo Accesible buscamos este tipo de encuentros y cada vez me reafirmo yo en una tesis, una hipótesis que arranqué con el turismo, ¿sí? Y fue que, o sea, cuando yo entré a este proceso, que soy relativamente nuevo, ahora en mayo cumplí un año de haberme formalizado como agencia, ¿sí? Pero ha sido un año loco, porque el tema del turismo es excitante, pero a la vez retante, ¿no es cierto? Pero con lo poco que he visto con este año y 4 meses que llevo, realmente no conocemos nada, ¿sí? Entonces hay que hacer un proceso de redescubrimiento, tanto de actores, porque algo que yo no entendía era el que a uno le machacan mucho el tema de encadenamiento de valor del turismo, ¿sí? Y desde la discapacidad, aunque nosotros mostramos de pronto vulnerabilidad y tratamos de unirnos para jalonar más, ¿sí? Realmente en la práctica somos todos sueltos, ¿sí? O sea, cuando empezamos a dinamizar el proceso, parecemos carros chocones. Entre los mismos ciegos se contradicen, qué decir entre los ciegos y los físicos y los sordos, ¿sí? Eso es un caos, ¿sí? Y ahorita que llegué al turismo, pues para mí la primera vez que ya formalizado me invitaron a un encuentro de agencias, ¿sí? Y me di cuenta que no estaba muy lejos a lo del tema de discapacidad. A mí me gustaría abordar desde su perspectiva y experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de reencontrarnos? ¿Sí? Como seres, me gustó el concepto que usted haya, persona, comunidad y territorio, ¿sí? Sí. Creo que el problema que tenemos para conocernos es que estamos desarticulados los 3 componentes. Claro, es que, a ver, lo que sucede muchas veces es que cada uno tiene esa común unión, ¿sí? Y para llegar a conectarse con el resto, primero uno tiene que reconocerse uno. Entonces, si uno no logra generar esa común unión con uno mismo, pues es muy difícil empezar a generar una común unidad con quienes son mi comunidad. Y mucho menos nos desconectamos con lo más esencial, que es nuestro territorio. Entonces ahí es donde radica el problema, y si lo llevamos al turismo pasa más o menos lo mismo. Uno quiere conocer otros espacios, pero no conoce su propia casa, su gran casa, que es el primer destino que uno tiene que conocer. Entonces uno quiere conocer más allá del horizonte cuando desconoce lo que tiene en el plano inmediato, ¿sí? Y si, bueno, y conectado un poquito con lo que vos hablabas de cuáles son los principales problemas que hay en términos de encadenamiento, siento que tiene que ver con la capacidad que tenemos de delegar. Y fíjate que eso nos lleva a la confianza, ¿sí? Y qué tanta confianza podemos llegar a tener en otro para poder delegar una actividad. Entonces pasa algo muy curioso en el turismo, y es que todos empezamos tratando de hacer todas las actividades. Generalmente el 90%, 99% de quienes estén escuchando esto y sean pues de la familia del turismo, es decir, que trabajen en torno al turismo, van a saber que han querido empezar siendo guías, ¿sí? Pues es lo primero que tenemos. Nunca uno empieza siendo una agencia, es muy, muy raro que uno empiece siendo una agencia, empieza siendo guía. Sí, yo soy una rareza. Tenemos un raro acá. Pero uno empieza teniendo un guía, ¿sí? Siendo guía, experimentando, es lo primero que uno hace normalmente. Entonces después, ya cuando empieza a operar de esta manera, se logra generar ser operador, ¿sí? Entonces, pero y entre esto ya fue 20 veces transportista, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta, uno, si pudiera, haría todo esto y hasta la promoción en redes y mil otras cosas más. Y hasta secretario de turismo, ¿por qué no? Que en muchos destinos pasa eso, ¿no? O queda en las manos de unos pocos el proceso. Y pues eso erosiona lo que al menos en concepto nosotros tenemos como turismo comunitario. O profesamos ese turismo comunitario, ¿sí? Fíjense que no es una temática el turismo comunitario, es una forma de poder hacer turismo, una estrategia. Y les cuento algo, no necesariamente tenemos que hacer turismo comunitario siendo una red o teniendo una corporación. Uno arranca, por ejemplo, creando comunidad, entendiendo que es un bien común, el diálogo que tenemos hoy en este momento, que ustedes del otro lado también están haciendo parte de este diálogo, es parte del turismo comunitario y es parte de ese aporte que estamos generando el día de hoy al turismo comunitario, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno aporta al turismo comunitario? ¿Qué tan comunitarios somos? ¿Sí? ¿Qué acciones comunitarias tenemos todos los días? O sea, trabajamos por las vías, limpiamos las vías, sensibilizamos a nuestra comunidad, le permitimos a nuestro visitante local, le abrimos la puerta al local, no sé, sembramos plantas nativas, limpiamos los recursos de agua, asistimos a las charlas de diálogos de turismo que tienen, brindamos información como prestadores de servicio a nuestra superestructura, a nuestra Cámara de Comercio, es decir, tenemos el Registro Nacional de Turismo, ¿sí? Ahí es donde está el bien común, ahí es donde está verdaderamente el concepto de lo comunitario. Entonces, no está en un nombre de una red de turismo, ¿sí? No está en una temática que le tenemos que vender a un visitante a través de vamos a hacer, no sé, una chocolatada para unos niños. Va mucho más allá, va en el legado que le dejamos a nuestro destino y en la sostenibilidad del mismo. Interesante planteamiento de Matías, que lo ponen a reflexionar. Yo sé, amigos, que el podcast de hoy no va a ser tan pronto tan aparatoso como los anteriores, ni tan especializado. Hoy le he querido dar un enfoque más humanista. Me ha gustado eso, que lo que dice Matías es real. Yo creo que todo parte del accionar que uno mismo toma ante las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron que iba a quedar ciego de joven, que tenía como 20 años, y que cambió toda mi forma de vivir, yo me hice una pregunta filosofal en el momento, ¿sí? Porque pues el mundo se le acaba a uno, porque le cierran puertas, simplemente porque uno perdió la vista y ya fuera de todo, ¿sí? Y es tanto así que eso fue que hace 25 o 28 años no podía tener ni hijos, porque podían tener mi propia discapacidad, no me podía casar, porque qué mujer iba a querer un ciego, y que tenía que cambiar de trabajo, ¿sí? Y con el panorama tan sombrío, yo simplemente dije, bueno, tengo que encontrar una solución, y la solución fue la pregunta, bueno, o hasta aquí llegué o aquí arranco, ¿sí? Y estoy viviendo con el tema turismo algo muy parecido. Yo creo que he tenido 3 momentos clave en mi vida: el tema de la discapacidad, el tema cuando tomé la decisión de casarme, ¿sí? Que eso es confrontante. Pues primero porque lo están presionando uno, porque la mujer, que es mi esposa ahora, me presionó, bueno, ¿se está jugando conmigo? Yo quiero casarme. Y yo, no, sigamos así. No, casamos acá, casemos. Y 5 minutos después de que la haya casado, ay, no nos casemos, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Ya, ¿qué necesita para el matrimonio? Un hombre, una mujer, usted que es mujer y hombre. Listo, ya está, casado. Llevamos más de 22 años, 24 años, ya cómo pasa el tiempo, ¿sí? 3 hijos, todos funcionales, nadie sin discapacidad, y miren lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que esos son como esos paradigmas. Y el otro momento clip es el tema del turismo, ¿sí? Que me metí en este tema respondiendo por qué la rareza, Matías. Porque lo vi una necesidad, porque realmente estaba cansado de
de privarme simplemente porque yo no tenía cómo decir, ve, atiéndame así o necesito esto así, con un marco de respeto, ¿no? No, tampoco es machacando, ¿no es cierto?, al choque. Y de pronto no tenía el vehículo, se presentó esta oportunidad, me metí en esto, reconozco que no sabía nada, no sé nada, ¿sí? Estoy balbuceando el tema del turismo, pero ahí vamos, pero miren la gente tan maravillosa que encuentra en el camino como los que han estado en los capítulos anteriores de ahora ustedes, ¿sí? Continuando con la charla de Armando, pero ¿por qué turismo y no sé, otra rama? ¿Por qué fue el turismo? Es que yo lo he probado, yo he sido un poco inquieto, ¿sí? Ajá. Yo que no he probado de la discapacidad, ¿sí? Y yo he creado organizaciones sociales de todo tipo, creé cooperativas, entidades deportivas, entidades de carácter nacional, en todas esas cosas he dado la lucha por el tema de los derechos humanos, ¿sí? Aquí en Colombia, ¿sí? ¿Y por qué y tengo como todo ese quehacer social? Porque ese liderazgo no nos lo quitan, ¿sí? Pero ¿por qué el turismo? Porque es que yo veía que el tema de la discapacidad lo ven es o como una carga o un negocio, pero lo que menos me interesa es el sentir de la persona, no sé si me van a entender, Ujú. ¿sí? Claro. O sea, carga cuando uno no la están pagando, que ese otro imaginario que yo quiero quitar en el entorno, ¿no es cierto? Que es que la discapacidad todo hay que regalarlo. O es que pobrecito, no, ¿sí? No. Yo he dado unas luchas muy tesas hacia el mismo interior de las organizaciones que todo habla con la totuma, ¿sí? Yo detesto eso, ¿sí? No, nosotros tenemos calidad, nosotros somos creativos, nosotros, ¿sí? Y por eso es que yo he creado muchas cosas. Que cuando te regalan también te quitan la dignidad. Claro. Por eso es importante hablar de la reciprocidad, ¿sí? Y de cómo uno desde las acciones y desde el hacer de uno genera esa reciprocidad, Como un trueque, ¿no? un trueque, la Claro, minga, la vuelta minga. de mano. Sí. Hay tantas maneras Sí. que permiten generar dinámicas de transacciones. Y de satisfacción, porque cuando uno entrega algo que tiene y que sabe que sirve, entonces para otros, entonces es especial, ¿ya? Eso es genial. Diva, yo le coloco un reto acá. No sé, me disculpará que la comprometa en público. A los dos. A los ¿sí? dos. Los dos, A los bueno, dos, ya no ¿sí? dijo que solamente Sí, no, yo, uno de los bueno, dos. menos mal. Desde la agencia, como comentaba yo hoy, realmente llegar al mercado para mí no es complicado porque es mi nicho. ¿Sí? Es el agua para pescar. La discapacidad, pues, casi 30 años liderando procesos pues, que no, ¿sí? Yo interactúo con todas las discapacidades, las conozco todas, he trabajado con todas y he trabajado por todas, ¿sí? Pero el reto está en lo que plantea yo hoy. Pues cuando llegué ahí a inclusive como tocaba presentar un portafolio, eso fue un tema muy difícil porque tenía dos opciones. Simplemente coger lo que tienen los operadores ahorita, ¿sí? Copiar, pegar, ofertar y sin saber un carajo, ni siquiera haber validado si realmente el sitio es accesible o no, ¿no es cierto? O decir la verdad, ¿sí? Y tomé por la última, que hasta cuando el equipo me dijo, pero eso es un portafolio. ¿Cómo que no? Yo que estoy vendiendo una agencia que quiere crear una red de turismo accesible, ¿sí? Y quiero conseguir 10 clientes betas, prestadores turísticos para empezar a construir la red, ¿sí? Desde los quehaceres de ellos. Y 200 clientes beta para validar eso. Yo no me lo complicado, ¿sí? El tema es cómo lo hacemos, ¿sí? De ahí donde yo quiero que, como Matías es consultor, tiene mucha experiencia, nos ayude como a darle forma a eso, porque yo no tengo la idea, pero tengo la habilidad en el tema tecnicismo, ¿sí? Y desde el orquidiario, que sea uno de esos clientes, de esos 10 clientes beta, ¿sí? Uno de esos que nos ayude a construir esa cadena de valor a partir de lo que dice Matías de la reciprocidad. No sé ustedes cómo ven esa loca idea. ¿Quién habla primero?
Pues desde el orquidiario, el director, que es el doctor Germán Molina Triana, está haciendo unos ejercicios, pues porque todo se construye también con dinero, ¿no? Ujú. Está haciendo unos ejercicios que son senderos incluyentes, ¿sí? Y trayendo muy cerca del sendero las plantas, las aves que zumban, que suenan porque están ahí cerca. Entonces, como recreándolo más en un sendero incluyente para que las personas disfruten. Se está haciendo, bueno, esto lo saco al aire, pero no lo ha terminado aún. Está haciendo como un ejercicio de una cascada trayendo agua del nacimiento, porque hay 5 nacimientos de agua y él quiere hacer ese ejercicio para que se perpetúe el ejercicio de ir a la naturaleza y activarse con ella. Entonces todo lo está trayendo muy cerca a la casa, sí, que es una casa cafetera. Entonces eso es genial porque él está pensando en siempre dejar una huella imborrable en cada ser que cruza ese portón, porque el portón, estamos en una comuna vulnerable, sí, que es la comuna 13 al sur de Ibagué, y cuando las personas que llegan en esos carrazos, uno les dice cuánto vale el ingreso, de una vez se suben al carro y dan la vuelta y se van. Pero también hay personas que llegan en esos carrazos y queremos entrar, no importa cuánto valga. Entonces es como nosotros, ¿no? Esta es la fachada, este cuerpo es la fachada, son las brácteas, pero lo que vale es lo que está dentro. Entonces es una enseñanza, todo lo que hacemos es una enseñanza. Entonces es muy lindo porque el jefe lo está haciendo con el equipo de trabajo, que es todo el equipo de trabajo de Orquídeas del Tolima, ¿sí? Y es que así, y la comunidad ya sabe qué es lo que hacemos dentro. Tanto así que si se salió una vaca en el tiempo que estaban las vacas, timbraban y decían: Diva, se salieron las vacas, y corríamos todos detrás de las vacas, detrás de las bucetas porque se salieron. Entonces es crear como esa necesidad de protegernos, de ayudarnos, de que si el vecino es el que vende la arepa, que si el vecino tiene porque hacen cuquitas, entonces comprar cuquitas, comprar las arepas. ¿Qué pasa? El que vende los envueltos de mazorca, y eso lo hacen los jefes también. Sí, el de crear esa reciprocidad, diría yo, de trabajar por todos y para todos, y eso es lo que yo siempre hago con la comunidad, entrelazar ejercicios y no, bienvenidos, porque allá estará el lugar adecuado para que todos podamos sentirnos amados por la naturaleza. Entonces es eso, que todos los lugares pudieran hacer eso, sería fenomenal, pero se necesita infraestructura, se necesita apoyo también de nuestro gobierno para que las vías estén en buen estado, para que lleguen todos, ¿sí? Entonces es eso también, que no solamente de pronto los lugares tengan la adecuación, sino que tengamos la accesibilidad. Exacto, desde siempre, ¿sí? Desde que vamos en la buseta, en el carro, en la moto, en la cicla, porque pueden llegar en cicla al lugar y hacer recorridos en cicla también se puede. En silla de ruedas también se puede, porque si se puede en cicla, se puede en silla de ruedas. Claro. Entonces, en caminador también, porque no? Se puede, claro. Sí, claro. Lo que digo yo, Diva, toca es validar, ¿sí? Y claro, la manera de validar, creo que quiero tomar la palabra clave que dijo Matías, la reciprocidad, ¿sí? Y sobre reciprocidad con un gana-gana, ¿sí? Por ejemplo, yo le decía, bueno, ¿yo qué les ofrezco? Porque me parece interesante. Yo soy esa persona, si yo veo una oportunidad, yo no la pienso 2 veces, ¿sí? Toco la puerta, me dicen sí o me dicen no, ¿sí? Si dicen no, pues no he perdido nada. Si dijeron sí, uno no sabe qué se abre ahí. Sí. ¿Sí? Eso he aprendido yo en la vida, ¿sí? Entonces por eso me tomé el atrevimiento esto no estaba planeado, ¿sí? De invitarlos a ustedes, y se dieron las cosas y aquí estamos, ¿sí? Y dijimos sí. Sí, entonces desde la perspectiva de Matías, ¿qué debemos de hacer para dinamizar el ejercicio de tu experiencia como consultor? Tener voluntad para continuar todos los días, aun cuando
algunos días tengamos menos voluntad que otros, tener esa fuerza, saber que hay un horizonte que nos espera, seguir creyendo, no decaer, tratar de apoyarse en esa familia del turismo, que pues somos muchos y que obviamente cada vez que concertamos, cada vez que dialogamos, cada vez que nos conectamos, pues nos reconectamos, estamos cargando fuerzas para continuar el proceso, que no es fácil, no es rápido. Los procesos comunitarios son es un ida y vuelta. Hay días que está todo muy bonito y todos tienen ganas de continuar el proceso, y hay otros días en los cuales el caos parece que nos persigue y nos acecha, pero pues las ganas de continuar, ese espíritu que nos lleva a la autogestión, ¿sí? Hoy les mostraba al grupo de la familia del ecosistema turístico que tenemos en Tolima una libreta, que es una libreta comunitaria, porque habla del bien común del Pacífico, uno de los bienes comunes que más orgullo nos da tener, y es la ballena, la yubarta. Y pues básicamente eso no hubo ninguna gestión política, de alcaldías, de gobernaciones, de nadie. Eso fue autogestionado por las propias comunidades, ¿sí? Y eso pues tiene su gran esfuerzo y su granito de arena, porque ahí es donde verdaderamente está la apuesta, ¿sí? En no decaer aun cuando las barreras existen, y obviamente pues el bolsillo es una de las fibras más sensibles que tenemos todos. Sin embargo, vuelvo y repito, la clave está en no decaer, en tener esa energía para continuar los procesos, ¿sí? Sea cual sea el camino, no sentirse discapacitado, sino generar esas herramientas que nos permitan día a día capacitarnos y saber que esto es un camino de no acabar, ¿sí? El turismo te va a seguir sorprendiendo una y otra vez, y uno puede estudiar una maestría, un doctorado, puede sentirse el más sabiondo, pero acá se da cuenta que nadie conoce ni un céntimo de todo el universo que tiene la dinámica de la movilidad voluntaria, que es el turismo, nuestro gran amor y nuestro camino que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Top. Siguiendo en ese marco del turismo comunitario, Sí. usted es un apasionado con ese tema que nos estaba contando, la experiencia de Cali como consultor, ¿no es cierto? Y a mí me quedó pues una inquietud para el momento que estamos viviendo con la agencia, ¿no es cierto? Los resultados hablan por sí solos, ¿sí? Sí. Pero lo más complicado es arrancar, ¿sí? Armando, pero la gente del otro lado no sabe de qué estás hablando. Ahorita usted la contextualiza, que es la pregunta, ¿sí? Yo quiero que nos explique, que yo quiero tomar como esa explicación que usted como de pronto una guía para que nosotros empecemos a implementar la red, ¿sí? Bien. Entonces me gustaría es que nos explicara no tanto lo que nos mostró allá, que es el resultado, que es lo motivante, sino lo duro, cómo empezar. Y ahí sí usted contextualiza pues, la experiencia. A ver, yo dentro de las acciones que hago, la vida me ha llevado a trabajar en gestión del riesgo en la alcaldía de Cali, y actualmente pues soy funcionario de la alcaldía de Cali en un programa que se llama Plan Jarillón. El Plan Jarillón lo que busca es mitigar el riesgo a las inundaciones en escenarios de riesgos no mitigables, donde hay un dique protector al lado del río Cauca,
que tiene unas dimensiones de 26.1 kilómetros, donde en el año 2010-2011, producto de las grandes olas invernales, estuvo a punto de desbordarse el río. Se dieron cuenta que pues en ese bordo construido en el año 58, en el año 2010-2011 habían 8.777 familias viviendo. ¿Familias? Viviendo arriba de este jarillón, de este bordo del río. Y obviamente era una zona, como digo, de riesgo no mitigable, estaba a punto se podía caer en cualquier momento y obviamente iba a ser una catástrofe no solamente para la familia, sino para todo Cali y para gran parte de Colombia, porque si se desborda este río y se colapsa Cali, pues colapsa gran parte de la movilidad que tenemos en Colombia, ¿sí? Entonces, en aras de mejorar toda la calidad de nuestro territorio, se empezó a hacer un reasentamiento donde se crearon edificios, se están creando. De hecho, el proceso de reasentamiento no ha terminado. Hay demoliciones voluntarias que hacemos. O sea, es un proceso largo. Y en todo este plan, la gobernanza, que es una línea donde yo trabajo, tenemos 3 enfoques. El primero es crear alianzas interinstitucionales que permitan pues mitigar el riesgo a las inundaciones, entonces crear conciencia, concertar con distintas secretarías, con distintos espacios para atender a este llamado social. También tenemos parte de la zonificación, que es entender que este dique, pues obviamente se empezaron a hacer reforzamientos del dique, y obviamente tenemos que, además de generar demoliciones de las casas que están aquí arriba, evitar, bueno, que hayan escombros, porque ¿qué es lo que pasaba? La gente iba a tirar sus escombros a generar basura en estos espacios. Entonces se generaron huertas comunitarias a partir del 2018, 2019, empezaron a verse con la pandemia y el paro que fue el estallido social. El estallido social también nos ayudó muchísimo a acelerar estos procesos. Gente de la comunidad y primera línea también empezaron a participar de los procesos, y se crearon 6 huertas comunitarias para poder atender, para poder atender a la gobernanza, atender al llamado de generar conciencia en la comunidad de la importancia que tiene este jarillón, y también obviamente evitar el reasentamiento, ¿sí? Nuevos reasentamientos. Y entonces en el marco de todo esto hay como medidas de qué se puede sembrar, qué no se puede sembrar, a dónde se puede construir, a dónde no. Entonces todo ese plan de zonificación, nosotros nos toca crear estrategias para la zonificación, y pues lo más importante también es generar capacidades en las comunidades que habitan en las zonas de influencia para generar esa gobernanza autogestionada por las comunidades. Que no es un proceso fácil, porque pues estamos hablando de comunidades que son pues muy vulnerables. Sí. Entonces, en el marco de todo esto, lo que estamos haciendo, o lo que hemos ido trabajando en términos de turismo, para no irnos de la dinámica, es turismo para la mitigación del riesgo. Entonces, ¿cómo el turismo se vuelve una estrategia que sensibiliza a la comunidad local, que son los primeros que tienen que estar
conscientes, coherentes, que dar seguridad al espacio, ser los anfitriones que sostengan el proceso de manera continua y también pues empezar a crear enlaces para que, por ejemplo, ustedes como comunidades visitantes llegan a este espacio y fortalezcan la gobernanza financiera, porque obviamente esas huertas, si bien se generan algunos productos, pues son escasos para sostener las familias que habitan en esa zona, ¿sí? Entonces cumple distintas funciones en la huerta y el turismo es una planta de conciencia dentro de todas las gestiones que se hacen en estos espacios colectivos. A ver si le entiendo. El turismo hace como un papel catalizador. Claro, es como el que pega. El turismo es una de las herramientas que se utilizan en esa huerta para generar conciencia. No es la única, ¿sí? La parte más importante es evitar reasentamientos en estos espacios y unos malos usos de zonas públicas, ¿sí? Claro. Porque estas... o sea, es alejar a la población de estos lugares y que lo utilicen es solamente para crear el mismo espacio y poder tener alimento y poder tener... Más que alejarlo es... Concientizarlo de que esa parte no la pueden usar para vivir, sino para crear alimento para sostenimiento. Y para tener un uso responsable. Exacto, y ese uso responsable no solamente para hacer aprovechamiento de alimentos, sino también, por ejemplo, para hacer esparcimiento. El sembrar también es parte del reconectarse con la tierra, con las tradiciones. No nos olvidemos que vivimos en Colombia. Claro. Y para quienes están viendo esto, en distintas partes de nuestra historia colombiana hemos tenido desplazamientos involuntarios, sí, claro. Desplazamientos forzados que no tienen nada que ver con el turismo, sino con la violencia que ha generado que personas se desplacen fuera de sus lugares de origen y habiten lugares que no se deberían habitar, claro. ¿Sí? Pero que pues por condiciones sociales han terminado habitando. Entonces, ¿cómo poder a través de nuestro aporte empezar a hacer un buen uso de los espacios públicos, ¿sí? Entonces, el turismo es una de las estrategias que se trabajan en estos espacios. Pero, por ejemplo, también hacemos, no sé, siembra, hacemos avistamiento, hacemos distintas estrategias que fomentan, por ejemplo, que cuando uno pasea con el perro, pues no deje el popo del perro en el espacio, ¿sí? Que no haya consumo de sustancias psicoactivas en estos escenarios. Múltiples acciones que nos llevan a hacer un buen uso del espacio público y básicamente a hacer una verdadera ciudadanía. Claro, ¿sí? Porque el de poder respirar aire puro en un lugar que ya estaba con mucha población, pues eso genera salud, ¿no? O sea, claro, no, y además de eso, de liberar la carga en este dique protector. Por ejemplo, evitar que vehículos transiten por encima del dique o que se fracturen para poder generar caminos. Muchas cosas que en la cotidianidad suceden, claro. Pero pues gracias al accionar de muchas comunidades, de muchas poblaciones, hoy se está protegiendo. Entonces nosotros tenemos el eslogan que si protegemos el Jarillón, protegemos a Cali. Y a través de esto pues estamos haciendo parte de la sensibilización que tiene que tener quienes habitan esta zona, y de manera recíproca esperamos que desmitifiquemos estos escenarios como escenarios inseguros. Entonces tratamos de hacer múltiples acciones que generen seguridad y obviamente que inviten, convoquen
a la familia hacer uso y aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, se está planeando y se están haciendo acciones para un parque lineal, y ese parque lineal que está planteado para ser de 26.1 kilómetros, busca tener enfoque turístico, que alrededores genere economía y obviamente mejore la condición de vida de quienes habitan en el sector. Bueno, amigos, desafortunadamente todo lo bueno tiene final. ¿Sí? Ya estamos llegando al final. Ya para cerrar, pues me gustaría que, pues primero, espero que desde la familia, del componente familiar que cada uno tiene en el turismo, nos puedan acompañar en la creación de la red, ¿no es cierto? Que es muy retante, de verdad. Cada vez que yo hablo de esto, pues bacano, porque uno no encuentra puertas cerradas, ¿no? Todo el mundo quiere, ¿sí? Pero es más confrontante porque pues asume una mayor responsabilidad, porque es el que está proponiendo la idea, ¿no es cierto? Por eso es que necesita uno un equipo o unos asesores que tengan experiencia para tener éxito. Y yo creo que hoy se logró el objetivo que yo quería de este proceso: tener dos actores de la familia, un consultor que tiene mucha experiencia en tema turístico y un prestador turístico en esencia responsable del turismo de naturaleza, ¿sí? Entonces, para terminar, desde la agencia, desde aquí del Tolima y de la audiencia, queremos agradecerle el tiempo que nos regalaron a compartir estas experiencias tan valiosas que nos han dado, ¿sí? Que nos le digan a la audiencia dónde nos encuentran, ¿sí? Ok. Redes sociales, páginas web si tienen, ¿sí? Pues pueden buscarnos, el proceso que trabajamos se llama Turimetría. Mi empresa es Turimetría. En internet, en la web pueden buscar www.turimetría.com. Ahí pueden encontrar todos los procesos que hacemos con mucho amor. Y pues al Plan Jarillón también buscan Plan Jarillón de Cali, y ahí también pueden encontrar muchísima información sobre todo lo que hacemos todo el tiempo. Hay un grupo de comunicación que está transmitiendo todo este tipo de ejercicios, más porque obviamente somos Cali y Cali es donde debes estar, se dice. Cali también es un lugar donde la biodiversidad está a flor de piel. La COP16 nos dejó mucho. Fue el epicentro para la biodiversidad, para hablar de biodiversidad en Colombia y en el mundo. Es la conferencia de los espacios de biodiversidad número 16. Sí. Y lo tuvimos en Colombia, orgullosamente. Y acá en Cali. Aquí en Cali. Y de hecho, pues este año vamos a tener la Semana de la Biodiversidad, justo en esta época, finales de septiembre, principios de octubre. Así que, pues nada, invitarlos a que sigan manifestándose en función a la diversidad. Y a evitar la discapacidad de los destinos. Yo creo que en eso me quedo hoy, ¿no? En cómo, a partir de nuestro rol, de nuestra acción, de cada uno de los que están escuchando esto, de los que están viendo también, cómo vamos a superar la discapacidad, ¿sí? Cómo vamos a superar la discapacidad como turistas y también como destinos. Gracias, Matías. Y Diva, ¿dónde la audiencia encuentra? Bueno, la audiencia puede encontrar a Orquídeas del Tolima en Facebook, Orquídeas del Tolima en Instagram, @Orquídeas del Tolima. A Diva la pueden encontrar aquí en Ibagué, me la paso divagando. Y pues también en el Facebook, Diva con B larga, Diva Chiqui Andrade, o en Instagram, Diva Orchid. Ok. Bueno, amigos, a la audiencia, muchas gracias por regalarnos ese tiempo. Espero que haya sido que haya sido enriquecedor este ejercicio. A Matías, agradecerle el tiempo que sacó, a Diva. Y también nosotros le invitamos que nos sigan en el canal de YouTube Armando Turismo Inclusivo.
la página de la agencia, agenciainclusiva.com, y nuestras redes sociales. Y no, listo, nos seguiremos viendo por este canal. Muchas gracias. Nos Muchas vemos cuando gracias. nos encontremos. Claro que sí. Nos vemos en la naturaleza. Claro.